Muy buenas tardes. Soy Katy Navarro y en nombre del equipo de KNB Patrimonio y Cultura Consultores les doy la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias Viernes de Jóvenes Investigadores. Este ciclo de conferencias que hemos desarrollado durante cada viernes de este mes fue pensado primero para contribuir al incremento del acervo de conocimientos sobre el patrimonio cultural, coadyuvando así a su conservación y protección. Y segundo, para brindar un espacio a los jóvenes que se inician en el campo de la investigación científica e incentivarlos a compartir sus conocimientos y experiencias con la comunidad. Hemos querido también con este espacio contribuir a abrir oportunidades laborales en el campo de la investigación para los jóvenes profesionales de diferentes carreras vinculadas al patrimonio cultural y potenciar así el desarrollo de competencias dentro de la investigación científica cultural. Esta tarde cerramos este ciclo con la conferencia titulada Espacio, Paisaje y Territorio en la margen derecha del Valle del Rímac, una aproximación desde los sitios prehispánicos tardíos de San Juan del Lurigancho al Lurigancho Chosica. Tratará sobre el estado de la cuestión en relación a los sitios prehispánicos de los periodos tardíos emplazados en las laderas de la margen derecha del río Rímac, en los actuales distritos de San Juan del Lurigancho y Lurigancho Chosica, cuyo análisis espacial del territorio será la base para comprender la configuración y delimitación de los antiguos ocupantes. Asimismo, sobre una aproximación al planteamiento de un patrón de ocupación andina prehispánica a escala local en la margen derecha del Valle del Rímac. Nuestros ponentes de esta tarde son José Antonio Bazán Castillo, licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con diplomado de Gestión Cultural en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha formado parte de proyectos de investigación y puesta en valor en el sector público por más de 5 años en la unidad ejecutora número 3 del Ministerio de Cultura, Zona Arqueológica Caral. Asimismo, ha gestionado y formado parte del equipo de investigación del proyecto de investigación Huaca Fortaleza de Campol. Actualmente viene elaborando en el sector privado en diversas intervenciones en el área surandina, como también desarrollando gestión del patrimonio cultural y natural, participando activamente en la gestión comunitaria, formulando talleres, congresos y eventos culturales, como miembro activo en el equipo multidisciplinario del Instituto de Cultura, Historia y Medio Ambiente ISMA en el distrito de San Juan del Lurigancho en Lima. Tenemos también a Raúl Ernesto Porras Chinchay, arquitecto por la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Educación. Ha trabajado como docente en la Universidad Privada del Norte. Asimismo, ha formado parte del equipo de investigación del proyecto de investigación Huaca Fortaleza de Campol. Actualmente es coordinador del colectivo Hayaya Uni, interesado en la gestión del patrimonio cultural inmueble y su conservación. Participa activamente, al igual que José, en la gestión comunitaria y es miembro activo del equipo multidisciplinario del Instituto Cultura, Historia y Medio Ambiente ISMA, también en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. Antes de dar pase a nuestros ponentes, quiero pedir al público que nos acompaña ya, si desean formular sus preguntas, pueden utilizar el chat y al finalizar la presentación de nuestros ponentes, yo daré lectura para que ellos puedan responder. Adelante, Raúl y José, y bienvenidos. Gracias, Katy, por la invitación. Bueno, quiero saber si se escucha y si se ve. ¿Sí? Se escucha y se ve, sí, está muy bien. Muchas gracias. Bueno, más bien, muy buenas tardes con todos. Nosotros agradecer antes que nada a KNB Consultores por la invitación. Para nosotros es muy importante difundir este trabajo de investigación. Nosotros pertenecemos, como lo mencionó Katy, al Instituto de Cultura y Historia del Medio Ambiente ISMA. Somos de parte del área de investigación. Bueno, el compañero que me acompaña es el arqueólogo José Bazán, bueno, el que les habla, el arquitecto Raúl Porras. Y bueno, vamos a hablar sobre lo que es espacio, paisaje y territorio en la margen derecha del Valle del Río Rímac. Una aproximación de los sitios prehispánicos tardíos desde San Juan del Lurigancho al Lurigancho Chosica. Voy a primero iniciar con un análisis respecto al espacio geográfico, como notas previas. Primero vamos a hablar de lo que es el tema del espacio, ¿no? Y es importante entenderlo, el tema del espacio, porque es una lectura que lo vemos a través de lo tridimensional, ¿no? Pero para entenderlo necesitamos ver, en este caso, el tema del tiempo, que es la cuarta dimensión. Entonces, el espacio se va a comprender a través del recorrido, ¿no?
Y bueno, y justamente es muy importante determinar que el espacio no tiene una materialidad, ¿no? Es más bien es el vacío, ¿no? O sea, no es el contenedor, sino el contenido mismo, ¿no? Y bueno, y su esencia es esa vaciedad, ese vacío, ese incorpóreo, ¿no? Como lo determinamos, pero entenderlo como un elemento de abstracción. En este caso, ya a lo que es la comunidad, digamos, semantizado culturalmente, con este aspecto, digamos, ligado a lo que es a esta idea de espacio a través de la comunidad. Y justamente lo podemos denotar ya en este caso en elementos a veces que tomamos como elementos abstractos, como en lo que es esta delineación en el cubo o tal vez en el perfil, como estos dos perfiles van formando en esta imagen de color negro, se ve este espacio, o tal vez en este plano, ¿no? Digamos, esta disposición de la arquitectura en este vacío va formando lo que es el espacio público, ¿no? Entonces hay esa dicotomía entre, digamos, esos dos elementos entre forma y espacio que se van leyendo y que debemos entender siempre en lo que es, todo el entorno, ¿no? Lo vamos a leer. Entonces, hay una parte también importante entre estos conceptos que vamos a manejar, que es lo que es el paisaje, ¿no? Bueno, y el paisaje son las formas que se asocian, ¿no? En la superficie terrestre. En este caso, siempre vamos a ver o leer o entender dos tipos de paisaje, ¿no? El natural, que son las formas, en este caso, digamos, formas naturales, y el paisaje cultural, que están influenciados en sí, como ya desde un factor antrópico o un grupo o el ser humano, cómo va alterando este paisaje cultural, este paisaje natural, y se va transformando, ¿no? Y entonces inyectando o agregando un contenido de su pensamiento, su forma de organizarse, de pensar, su cosmovisión, entonces se va alterando lo que determinamos o llamamos paisaje cultural. Y hay una parte importante porque hay que entender al paisaje entonces como un elemento materializado, un elemento construido, ¿no? Un resultado físico de la naturaleza, o, bueno, o del manejo del espacio desarrollado por un grupo, ¿no? Entonces se lee como un elemento físico construido. Y bueno, y con respecto a lo que es territorio, no vamos a hablar en este caso de territorio, de una delimitación o una poligonal, ¿no? O digamos, o un elemento determinado físicamente por puntos, ¿no? Como, digamos, lo vemos de una manera occidental, ¿no? Sino más bien lo vamos a ver desde el manejo social, ¿no? A través de un manejo político. Entonces, cómo este territorio digamos, se ha dispuesto, ¿no? Cómo las personas, cómo esta organización se ha ido a través de este espacio geográfico desplazando y poder en este caso, a través de su uso y transformación, determinar en este caso su territorio, ¿no? Y bueno, entonces es importante mencionar que el territorio es el conjunto de procesos asociados al manejo del espacio, ¿no? Producto de una construcción social y cultural, ¿no? De una determinada organización política social. Y bueno, donde materializa y busca su pensamiento, ¿no? Su como visión, su realidad, ¿no? Como ellos la interpretan, ¿no? Y bueno, ya para seguir, vamos a hablar de esta parte de lo que es patrón de asentamiento. En este caso, hablar de cómo se dispone este espacio, ¿no? Cómo se maneja. Vamos a hablar en este caso de la planificación y la estrategia que tiene esta comunidad para emplazarse en este espacio geográfico y cómo esto ha ido transformando digamos, y apropiándose a la vez de este espacio, bueno, ya en este caso denominando solo su territorio, ¿no? Entonces vamos a ver aproximaciones, en este caso de estudios, de cómo esta disposición o este planeamiento se han ido acercando. Vamos a hablar la de Stumber en 1954, donde él establece las categorías de según Shadel, donde determina un patrón de asentamiento justamente en la zona que nosotros venimos trabajando, bueno, clasificando en este caso a Cajamarquilla, un sitio cercano a nuestra área de estudio, como un centro urbano de élite, por su gran extensión y su complejidad funcional, a Pedreros también como un centro urbano profano, donde se identifica una acumulación de espacios que no tienen importancia, ¿no? Bueno, y también menciona a Mangomarca como un centro provincial de élite, bueno, y de compuestos amurallados. Y para continuar, mi compañero va a explicarle dónde están ubicados nuestros territorios. Muy buenas tardes. El área de investigación que nosotros tenemos corresponde al Valle Medio del Rímac, en este caso a lo que vendría a ser la margen derecha.
exactamente entre lo que correspondería a una parte nomás de la quebrada de Canto Grande y parte de la quebrada de Jicamarca. Los sitios de nuestra muestra que hemos nosotros analizado corresponde al sitio de Cajamarquilla, Pedreros y Campoy, que ustedes en la lámina de la presentación pueden ver que se encuentra muy cercano a, en este caso, estos refugios naturales como son las lomas. Siguiente diapositiva. Respecto a estos sitios, debemos nosotros recalcar que se ubican emplazados muy cercanos entre ellos, en realidad están a 3.5 kilómetros, muy cercanos. En el caso de Cajamarquilla se encuentra al pie de la ladera de la quebrada de Jicamarca, en el caso de Pedreros al pie del Cerro Ventana y en el caso de Campoy al pie del Cerro El Chivo. En realidad, como ustedes pueden ver, los sitios se encuentran en una ubicación que les permite tener el dominio de las áreas circundantes y que en este caso son alimentadas por el río Rímac. Importante es el tema de señalar que para la presente exposición vamos a tomar los datos que fueron registrados, en este caso por Joaquín Narváez, en sus excavaciones del conjunto Tello, en donde él ha podido determinar que gran parte de su arquitectura corresponde al intermedio tardío, siendo la siguiente fase para él una fase de abandono de este sitio tan importante, que tiene un área de extensión de aproximadamente 170 hectáreas, y que de alguna manera ha sido el sitio más importante para nosotros en la muestra, ¿no? Está también el sitio de Pedreros, en este caso, Jonathan Palacios pudo hacer un registro en donde en uno de los sectores, el sector 4B, se va a poder documentar el tema de la presencia de un conjunto monumental importante, que por su evidencia material nosotros en campo hemos podido observar que correspondería en este caso también evidencia del intermedio tardío, muy poco material del horizonte tardío. En el caso de Campoy, en el año 2018 hicimos trabajos de intervención arqueológica, en este caso excavaciones puntuales en el sector B, en el edificio monumental, y hemos podido determinar la presencia de un conjunto palaciego correspondiente al periodo intermedio tardío, con una serie de modificaciones para el periodo horizonte tardío. Es muy probable de que la función del edificio entre un periodo y otro haya cambiado y por ende lo que nosotros en esta presente exposición vamos a tratar de concatenar es el tema de la presencia de estos edificios del periodo intermedio tardío para poder definir en este caso a partir del dominio del paisaje su territorio, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Estas aproximaciones al área que nosotros debemos de todas maneras recalcar es que existen ya estudios arqueológicos previos en el Valle del Rímac y Lurín, en donde se va a determinar la presencia de la sociedad Ichma. En este caso, la doctora Luisa Díaz ha podido determinar de que el área en la cual nosotros estamos haciendo la investigación correspondería a la zona periférica de esta sociedad, de los dominios, en este caso, territoriales de esta sociedad. Para el caso de la quebrada de Canto Grande, existe la presencia de importantes sitios, en este caso Sauce, Mangomarca, Canto Chico, que correspondería a evidencia propiamente del horizonte tardío. El sitio de Campoy, que está colindante a la quebrada de Canto Grande, es un sitio que, como les habíamos mencionado, también está en la dinámica de este espacio y que de alguna manera para Julio Abanto, dentro de sus postulados, correspondería al área que domina el Curacazgo del Lurigancho. Finalmente, vamos a tener también en nuestra área de estudio el importante postulado, en este caso de Cornejo, quien nos va a denotar de que existe algunos sitios importantes dentro de la provincia inca de Pachacamac, en donde va a resaltar en este caso Pedreros y Campoy. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los datos históricos debemos mencionar en este caso la presencia de grupos yungas, o denominados así en este caso, dentro de los trabajos de Gerald Taylor, donde va a haber una rivalidad entre los yungas y los yauyos por los territorios del Chaupiyunga. En este caso, la zona en la cual nosotros nos encontramos realizando el estudio vendría a ser una zona justamente en medio de este litigio a través de estos documentos. María Rostorowski, en el año de 1978, nos va a denominar en este caso que en el Valle de Lima va a haber una serie de curacazgos y que producto, en este caso, de la dinámica que hay entre ellos, el dominio de los canales le va a permitir, en este caso, distinguir de manera territorial sus divisiones. Asimismo, también su trabajo sobre, en este caso, el señorío, Pachacamac y el Señor de los Milagros, nos va a hablar sobre la presencia del señorío Ichma de Pachacamac, donde la deidad importante, en este caso, Pachacamac, va a irradiar y va a tener el control sobre estos curacazgos, estos distintos curacazgos que va a haber entre el Valle del Rímac y Lurín. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de nuestro estudio hemos tenido que revisar, y en este caso vamos a tener que comentarles,
de que los documentos históricos para nosotros son fundamentales, dado que hacia el siglo XVII se está haciendo la mención de que en 1566 hay una serie de venta de tierras que se va a registrar por algunos naturales, en este caso de nuestra área, de la margen derecha del Rímac, y que hace referencia mucho a los territorios que habrían pertenecido a Tantacaxa. Valdemar Espinosa mencionaba que Tantacaxa correspondería, en este caso, a una zona ubicada un poco más hacia el lado este del área, en este caso hacia la zona de Santa Clara, un poco hacia Ñaña. Sin embargo, sobre los documentos que nosotros hemos podido revisar, el canal de Huachipa, que iría desde el sitio de Cajamarquilla hasta Campoy, podría estar también delimitando parte de este grupo territorial. Como ustedes pueden observar en la lámina, se hace menciones justamente de que hay tierras que corresponden a Tantacaxa en el valle de Huachipa y que de alguna manera con el paso del tiempo van a entrar en litigios, van a haber problemas de arbitraje hasta dónde podría ser el dominio de este grupo importante, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo para continuar, vamos a hablar de lo importante que significaron los sistemas de canales, en este caso siguiendo la hipótesis de María Rostorovsky, donde ella determina, digamos, el desplazamiento de cada canal, un cierto territorio, ¿no? En este caso ella lo determina con los curacazgos, ¿no? Entonces es importante ver cómo este recorrido ha influenciado mucho en la delimitación territorial, ¿no? También hemos encontrado dentro de este análisis un elemento importante que está vinculado, digamos, a cada sitio, ¿no? O por lo menos al sitio de nuestra área de estudio. Es esta tecnología que es en base a los reservorios que se usaba para la impulsión, digamos, en este caso, o el mayor desplazamiento del agua, ¿no? Entonces, ya para ver cómo estos reservorios y la arquitectura, en este caso, tenían una relación muy importante, vamos a entender primero cómo esta arquitectura se emplazaba, ¿no? Porque se puede ver que justamente se utilizaba mucho la ensenada, en este caso, de los cerros, para ver y cómo esta arquitectura, en este caso, hecha en muros masivos de tapia, se podía ir generando a través de plataformas, se generaban terrazas con muros de contención y que determinaban espacios que vamos a delimitar a continuación. Pero ver que a través que este orden de esta espacialidad y por su forma de emplazamiento, la ubicación y su forma de control, en este caso de lo que es el territorio, va a predominar y lo que se denominó, bueno, para Villacorta, lo que era una residencia de élite, ¿no? Entonces, vamos a ver dentro de su trabajo componentes importantes. En este caso, vamos a hablar sobre los componentes arquitectónicos de Campoy en el tema del acceso, los elementos de rampa, también lo que corresponde a lo que son los salones, también las áreas de, bueno, el vestíbulo, la antesala, los salones principales y también en la zona de depósitos, ¿no? Que va a ser estos elementos arquitectónicos bien importantes porque se van a determinar en todos estos sitios arqueológicos ubicados en nuestro territorio, ¿no? Para hablar de las técnicas constructivas, mi compañero... Con respecto a las técnicas constructivas, debemos mencionar en este caso que bajo nuestro análisis, el sitio arqueológico de Campoy presenta dentro de sus fases de ocupación, en este caso, las tapias grandes con estriados corridos y enlucidos en la base, y en la cabecera de estos muros vamos a poder observar los paños burdos estriados y enlucidos, es decir, se va a ver una técnica muy distinta en la base y otra técnica muy distinta en la parte de la cabecera, lo cual a nosotros ya nos permitía en este caso observar determinados cambios que habrían surgido para poder en este caso asociar a lo que había sido la dinámica y lo que había afectado en este caso al sitio conforme se dieron las ocupaciones en el lugar. Para el caso de Pedreros, hemos podido documentar en este caso los tapiales grandes con estriados, corridos y enlucidos, y la presencia importante de piedras en la base, dado que el terreno, en este caso de la zona de Pedreros, del Cerro Ventana, es un poco más abrupto, ¿no? Sería en este caso un indicador importante para nosotros poder denotar que hay ciertas particularidades en la tecnología, en este caso de los paños de nuestra área de estudio. Asimismo,
Asimismo, se va a poder ubicar también estos paños burdos estriados sin enlucir en la cabecera del denominado sector 4A, en este caso de Pedreros. Para lo que corresponde a Cajamarquilla, vamos a poder observar muros de tapiales también grandes, con estrías y también van a estar enlucidos, y esto principalmente, como ustedes van a poder ver en imagen de la lámina, lo vamos a poder caracterizar y ver para el conjunto Tello. Ahora bien, en el Valle del Rímac, debemos tener muy presente de que existe tanto en el Valle Bajo como en el Valle Alto la presencia de los tapiales, que es este encofrado a base de esteras, y que también tenemos la presencia de adobes paralepípedos, que en este caso más se ubica en la parte del Valle Bajo, y no hemos tenido la presencia de estos adobes paralepípedos en los estudios que hemos realizado, por ejemplo, en Campoy. Siguiente diapositiva. Dentro de los resultados, vamos a poder observar lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que tanto estas características a nivel de construcción como a nivel de distribución y emplazamiento, digamos, en el espacio, permite observar que existe claramente un margen de 3.5 kilómetros entre cada uno de los sitios estudiados y que estos tendrían un dominio visual importante de las áreas circundantes a estos, ¿no? De alguna manera los permite el canal de Huachipa delimitar un área importante dentro de este territorio que había sido parte para nuestros postulados del grupo Tantacaxa. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a dar pase aquí a mi compañero para que pueda explicar lo del patrón local. Bueno, en referencia a lo mencionado por mi compañero, justamente vemos en estos tres sitios ya determinados un patrón local andino, tanto por su emplazamiento en los sitios, justamente por estar en las ensenadas de los cerros, también por su arquitectura, por el material que se utilizaba, también por ese distanciamiento que hay en el territorio y el manejo y uso y control, en este caso, de su área agrícola y de producción, ¿no? Entonces, se puede acompañar a esto también con lo que es el canal de regadío. Justamente ya hay referencia, digamos, al manejo y el uso del canal, como este canal parte, en este caso, el canal de Huachipa, llega a la zona de Cajamarquilla, o va por la zona de Pedreros y la zona de Campoy, y termina en la zona de Campoy, y después de la zona de lo que es considerado Punta Diamante, en la zona de Campoy, nace lo que es la otra sequía, la sequía del Urigancho. Entonces, hay una distinción justamente asociada a lo que mencionaba Rostorovsky, en el sentido de que cada sequía estaba relacionada a un territorio, ¿no? Y justamente en este caso hay una relación importante porque en este territorio, como lo mencionó mi compañero, en la documentación está relacionado a los Tantacaxa, ¿no? Entonces, en lo que es la zona de azul, se puede observar que justamente el canal ya como tiene un desplazamiento mucho mayor que se delinea en esta zona, ¿no? Entonces, al haber hecho la investigación y la diagramación, nos dimos cuenta que la toma, el punto de esta toma de ese canal, para llegar a toda la extensión de la Pampa de Canto Grande necesitaba tener una cota mucho mayor. Entonces se tomó este inicio de Bocatoma en la sequía, lo que era para Carapongo, para poder llegar y extenderse a toda la Pampa de Canto Grande. Pero eso no se dio en el periodo intermedio tardío, sino, digamos, por lo que hemos visualizado, ya por su extensión, el canal llegó hasta la zona norte, la zona Coyi. Entonces podríamos decir que eso se dio en el periodo tardío. Tal vez en este caso, digamos, en el manejo inca, ¿no? Y se puede ver también que estos sitios pierden importancia, ¿no? Campoy, Pedreros y Cajamarquilla pierden esa importancia en los periodos tardíos, y justamente se toma en la Pampa de Canto Grande dos puntos importantes del control del sitio, ¿no? Que es el Sauce y Canto Chico. Ya para tener una referencia importante a través de las conexiones y caminos que se daban, se puede ver en Cajamarquilla como un punto importante de desplazamiento en el territorio, porque hay un desplazamiento hacia el interior del país, hacia la zona del valle, en este caso el valle del río Rímac, pero también a través de estos pasos sobre las montañas, a una relación con la zona norte, con la fortaleza de Coyique, ¿no? Y también con la Pampa de Canto Grande. Y bueno, y en este caso ya la conexión de estos sitios, digamos, para el control de todo el valle, de la parte del valle medio bajo del río Rímac, en la zona de Pedreros
y Campoy, y bueno, y su vinculación en la zona de la Vizcachera, ¿no? Entonces se puede ver esta relación importante del territorio más ligada a la zona norte que a la zona sur. Ya, digamos, en este caso, para explicar un poco del tema de la arquitectura y su emplazamiento de cada sitio, vamos a empezar con la zona de Campoy. Justamente vemos dos sectores importantes en las zonas en los sitios, digamos, de menor extensión, como son Campoy y Pedreros, donde se puede ver una zona monumental, digamos, más compleja en su distribución y en sus funciones, y un sector pequeño, digamos, de uso complementario, tal vez para apoyo digamos, o conexión con el sector mayor, ¿no? Entonces esto también se puede ver en la zona de Pedreros, que hay un sector de una zona monumental, digamos, en el sector 4A, y el sector 4B también, una zona, digamos, complementaria, más reducida en funciones y menos compleja. Pero esto no se ve en Cajamarquilla, tal vez porque Cajamarquilla, por ser una zona de mayor extensión, su uso complementario ya no era necesario, ¿no? Entonces, por tener mayor extensión, digamos, mayor complejidad en su arquitectura, se desarrollan ahí mayores funciones y que no eran correspondientes a una extensión menor, en este caso, para un sitio de la complejidad de Cajamarquilla. Ya para, digamos, entender un poco el análisis del espacio, podríamos, digamos, ver su funcionalidad. Hacemos lo que es un análisis gamma, ¿no? En este caso, iniciamos con la Huaca Fortaleza de Campoy en la zona monumental, y poder entender que justamente la zona exterior, y que ahí habíamos mencionado con respecto a sus elementos arquitectónicos, como en este caso de las rampas, su acceso siempre no es un acceso directo, no es un acceso oblicuo, ¿no? Es un acceso oblicuo, que hace difícil al visitante poder ingresar, ¿no? Entonces, pero siempre hay una conexión con espacios de mayor dimensión y mayor altura, ¿no? Entonces, acá estos espacios, por su dimensión y proporción, podemos determinar que son espacios de mayor uso social o mayor uso público, ¿no? Y tener espacios más reducidos, confinados, digamos, casi en una retícula, que prácticamente están dentro del contorno del todo el espacio, y donde se puede ver, hay una función, en este caso, tanto íntima como también de depósito, ¿no? Y se puede ver que el espacio, no hay una diferenciación del espacio, en el espacio de circulación con el espacio funcional, ¿no? Entonces solamente se ve una secuencia espacial, ¿no? Igual ocurre en este caso en Pedreros, donde también, bueno, el acceso es oblicuo, no es directo, y se pueden ver estos espacios que tienen una función, digamos, por su dimensión y proporción, más social, pública, relacionados también a su conexión con la parte del área de cultivo y el canal de regadío, y también ligados, o sea, y también espacios más confinados, que tienen un carácter más íntimo, o también de depósito o de procesamiento, ¿no? En este caso también se puede ver una secuencialidad del espacio, ¿no? Una diferenciación del espacio de circulación con el espacio de función, ¿no? Y esto también pasa, en este caso, en el conjunto Tello, en Cajamarquilla, donde se determina también, donde hay un núcleo de grandes espacios, tienen una tendencia más social, y espacios mayor reducidos donde hay un uso más íntimo o usados para depósito. Entonces, acá podemos determinar ya una organización espacial, digamos, que es recurrente en estos tres sitios, que podríamos llamar central, donde se organiza el área social, y después un área, digamos, más llevada al tema de depósitos o íntima, que circunda todo este núcleo espacial, ¿no? Ya para la referencia vamos a hablar de las técnicas constructivas, que lo va a hacer mi compañero. En relación a las técnicas constructivas, al igual
que se ha planteado con el análisis arquitectónico respecto al emplazamiento, respecto a la circulación, hay una recurrencia, como bien habíamos hecho de notar, ¿no? Que en este caso para el periodo intermedio tardío se va a caracterizar en este caso los paños estriados, corridos y enlucidos y van a estar dispuestos en hileras. En algunos casos se van a poder observar ciertas divisiones entre los paños. En estas imágenes, ya un poquito más a detalle, ustedes van a poder observar justamente el tema de los paños, en este caso, estriados y corridos, y que va a ser recurrente en estos tres sitios. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a entrar ahora con respecto a las conclusiones de nuestro trabajo. Podemos hacer nosotros de notar que la existencia de un patrón de asentamiento en el territorio nos permite, en este caso, poder recopilar de qué hay a partir de un dominio visual, de un aprovechamiento del área circundante y también de la presencia de estos patrones a nivel de arquitectura, de que el sitio territorialmente lo podemos ascribir a un grupo, en este caso un grupo que ha tenido esta recurrencia. Asimismo, el sistema de irrigación, en este caso en el área, nos va a permitir consolidar la existencia, en este caso, de una ocupación que va a estar de alguna manera diseñada en el paisaje, que es cada 3.5 kilómetros en que se va a aprovechar, en este caso, el control de agua, que se ubica justamente entre las quebradas del valle medio bajo del Rímac, ¿no? La arquitectura de los sitios que hemos analizado claramente corresponden a un grupo político, en este caso son residencias de élite, de un grupo de élite importante, que de alguna manera va a estar formado justamente bajo la presencia de la circulación y el análisis que se ha hecho de la arquitectura, por existir una organización espacial secuencial de un área con mayor jerarquía a un área de menor jerarquía, en este caso de espacios de uso público, espacios privados, ¿no? Finalmente, podemos ver que en todo este espacio podemos ubicar un manejo del paisaje bien controlado y que nos va a permitir políticamente definir un territorio cuya identidad correspondería en este caso al grupo Tantacaxa, que habría estado ocupando, de acuerdo a lo que nosotros hemos observado por las evidencias que hemos presentado el día de hoy, el periodo intermedio tardío, y para lo cual durante el periodo horizonte tardío ya se habría visto trastocado y se habría observado otro tipo de dinámica dentro del paisaje. Con esto quería cerrar la presentación y agradecer en este caso a la invitación de KNB por permitirnos en este caso acercarnos con este tema tan importante que hemos ido nosotros investigando a lo largo de los años, ya desde el 2018 que hemos iniciado nuestras excavaciones en el sitio, y con este gran equipo como es el Instituto de Cultura, Historia y Medio Ambiente ISMA, que siempre nos brinda su apoyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raúl, José, por esta interesante presentación. Gracias por permitirnos conocer un poco más de las características de los asentamientos prehispánicos justamente que se ubicaron aquí en la zona de Lima. Es siempre interesante conocer un poco más, primero de lo que tenemos más cerca, para conocer después lo que tenemos en otras regiones. Muchas gracias. Y felicitaciones también por el trabajo que vienen haciendo de gestión cultural con la comunidad en San Juan del Lurigancho. Felicitaciones también por ese trabajo, que es tan importante también, poder Gracias. unir el trabajo de arqueología, de arquitectura, en el caso de Raúl, también con las comunidades, para hacerlas sentirse más identificados con el patrimonio, ¿no? Gracias, Sí, gracias. y, gracias, Catherine, gracias, Katy, digamos, por las palabras, por la invitación también. Bueno, también aprovechar, digamos, dando unas últimas palabras, digamos, también en referencia, bueno, invitarlos, ¿no? Ya para nuestra agrupación, para el 6 al 10 de diciembre vamos a tener el tercer congreso de Patrimonio Cultural, que ya estamos lanzando la convocatoria a través de nuestra página web, y miran de nuestra página, de nuestra fanpage en Facebook. Entonces, bueno, para que nos sigan de repente a través de ISMA, y un gusto más bien colaborar, apoyarnos a ustedes y bueno, y difundir también nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias. Tenemos aquí una pregunta. Nos pregunta Winnie si pudieron revisar algún documento colonial que haga referencia a los Tantacaxa. Sí, efectivamente.
Agradezco la pregunta de Winnie. En este caso, para poder realizar estos trabajos, fue importante para nosotros tener que iniciar la investigación de documentos históricos y para lo cual hemos podido encontrar algunos documentos que son, como habíamos mencionado en la presentación, del siglo XVII, que hacen menciones sobre que a fines del siglo XVI justamente se estaban haciendo las ventas de tierras. Es decir, los documentos más corresponden a tema de problemas de litigio por parte de la venta de las tierras en esta zona. Hay una mención importante que quería justamente recalcar y que capaz en la presentación no lo he podido mencionar, que es sobre respecto a la hacienda Ancones, que se menciona justamente en estos documentos coloniales. Si bien es cierto, el sitio, por ejemplo, de Campoy corresponde a un nombre que más refiere a la propiedad propiamente de un hacendado, de una persona que tuvo el poder de estas tierras, más si retrocedemos hacia el siglo XVI, podemos nosotros encontrar las referencias más de la hacienda de Ancones, no de Campoy propiamente dicho. Y en esta hacienda de Ancones, digamos, es donde va a surgir justamente todo este pleito y los litigios que el día de hoy estamos citando. Habría sido una hacienda importante que luego habría pasado justamente a manos de otros acreedores y de donde recién surgiría a partir posiblemente del siglo XVIII la posesión del hacendado, en este caso, en las tierras de Campoy. Es decir, para poder nosotros retroceder en el tiempo y poder observar cuál era el grupo, inclusive el nombre de los sitios, es un poco complicado si no leemos los documentos. Y en este caso, como hemos presentado en las imágenes, la presencia de la denominación Caxa o Tantacaxa, a partir de estos litigios, es lo que más hace presencia en el uso del canal, que justamente va a unir tanto Campoy, Pereros y Cajamarquilla en el área. Así que es básico la presencia de documentos y la presencia del grupo Caxa y Tantacaxa está más referida hacia justamente momentos a los momentos tempranos de la conquista hispana en el valle, en este caso, que hemos nosotros podido ver del Valle Medio del Rímac, ¿no? O sea, las referencias más tempranas de la colonia justamente nos refieren al grupo Tantacaxa, que es la pregunta que nos hacía Winnie, y que refiere justamente a los primeros momentos de dominio hispano que habría estado ocupando el valle, en este caso de la margen derecha del Rímac, ¿no? Bien, muchas gracias. Gracias, José, por la respuesta. Bueno, nada, nuevamente agradecerles por habernos acompañado en esta tarde. Con esta presentación hemos cerrado este ciclo de conferencias que hemos tenido durante este mes de octubre y también hemos cerrado el programa de conferencias que hemos tenido a lo largo de este año, desde el mes de enero. Gracias a todas las personas que nos acompañaron como conferencistas. Quiero aprovechar no solamente la presencia de algunos de ellos que nos están acompañando, sino también de los que no están presentes, pero quiero, si me permiten mencionarlos, quiero agradecer primero a nuestros conferencistas que se conectaron con nosotros desde nuestros países hermanos, a Lina Nayel de Chile, a Lupe Meneses de Bolivia. Gracias a ellas por haber compartido con nosotros parte de su tiempo. Gracias también por la amistad y por el apoyo de tantos años. A nuestros conferencistas de Perú, gracias a Pedro Tapia, a Ruda Lejos, Diana Aguirre, Yerka Guerrero, Arabel Fernández, y por supuesto a quienes nos acompañaron en este ciclo en el mes de octubre. A Winnie Martínez, Toshihiro Barreto, Vanessa Sierra, José Bazán y Raúl Porras, con quienes hemos cerrado este ciclo. Muchas gracias por haber compartido sus conocimientos, su experiencia y sobre todo por compartir con nosotros su valioso tiempo. Muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron desde el mes de enero en estas jornadas que realizamos. Gracias por sus comentarios, por sus preguntas, por sus consultas y también por sus buenos deseos. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan conocer las cosas que estamos desde ya preparando para seguir compartiendo con ustedes el próximo año. Dios mediante, nos reencontraremos en el año 2022 y bueno, ojalá que el próximo año sea de mucho éxito y que sea mucho mejor para todos nosotros. Mil gracias por habernos acompañado y muy buenas noches. Nos veremos pronto. Gracias a todos.